Buenas tardes, esta es la presentación del video sobre la agricultura familiar en Venezuela, sobre la presentación del segundo parcial del segundo corte de desarrollo rural campesino. Podemos afirmar que Venezuela es un país industrializado, pues no es tan grande, tiene una extensión equilibrada con el país de nosotros, Colombia, y podemos explicar que la agricultura familiar ha evolucionado y la agricultura campesina en plural ha evolucionado en Venezuela. Se determina que este lapso del informe que fue creado para sostenibilizar la economía agrícola en Venezuela, podemos determinar que fue en la década de los 70 hasta la década de los 90, donde se puede afirmar que la agricultura fue algo innovador, algo ancestral, pero que se fue renovando poco a poco. Podemos decir que con el boom, un boom que hubo, que fue el boom del petróleo, se diseminó o casi se acabó la agricultura, pues las personas se dedicaron al petróleo y el 75% de las personas campesinas se fueron de las granjas, de las fincas, del terreno, del campo, se fueron a las ciudades gracias a este boom petrolífico. Podemos decir que después de este boom se normalizó la situación y se puede determinar que las personas volvieron a la agricultura. El gobierno con sus ayudas comenzó a ayudar a las personas a renovar contratos, a renovar parcelas, accesos a créditos, acceso a empresas, a cooperativas, y todo esto determina que las personas se volvieron de las ciudades otra vez al campo y se volvió Venezuela un país agrícola nuevamente. Podemos decir que la producción o los sistemas productivos en estos momentos en Venezuela, y de la década de los 70 hasta actualmente, son la producción de cereales, leguminosas, hortalizas, tubérculos, café, cacao, caña y tabaco. Se puede decir que esto implementa los sistemas productivos que hay actualmente en Venezuela. Esta es la continuación. Podemos decir que se puede determinar que todo esto realizado en el estado de Aragua, que fue la principal ubicación geográfica o el departamento del estado que se mencionó con más amplitud, donde se determinó cómo iba a ser el regimiento de estas actividades agrícolas y la formación de las personas campesinas de vueltas al campo, a las ciudades, al trabajo agrícola, forestal y pecuario y agroindustrial, donde con prestaciones se puede identificar cómo fueron esto en el estado de Aragua. Y pasándonos al siguiente tema, la industrialización o la ancestralidad de esta agricultura, podemos decir que fue comienzos de las décadas de los 70, en los 90, que fueron entidades campesinas o campesinos que se determinaron para lograr y adquirir predios para trabajo agrícola. Y esto no solo fueron predios normales, sino al principio pues se determinó que podían ser predios privados que la gente se metía y era ilegal. Entonces, con muchas reformas agrarias, porque se especifica mucho la reforma agraria, que fue algo que innovó y renovorizó todo lo que tiene que ver con la agricultura y ayudas a los campesinos. Gracias a esta reforma agraria, los campesinos lograron adquirir sus tierras, lograron adquirir créditos para trabajarla y lograron salir adelante gracias a estas reformas agrarias que fueron evolucionando cada vez que salía una tras otra. Poco a poco se fueron modificando, y el beneficio de los campesinos y el cambio en la agricultura por el petróleo, que fue el boom que casi acaba con la agricultura, el boom petrolífico, se fue edificando nuevamente las actividades agrícolas. El campesinado o los campesinos, poco a poco se fue retomando la agricultura, y con la ayuda del gobierno aparecieron ayudas a los campesinos, tierras nuevas, arancelarias, parcelarias, aparecen ayudas crediticias, el gobierno todo legalizado, ayuda a legalizar las tierras nuevas y a otorgar tierras a los nuevos campesinos, a los campesinos. Empresas, se forman empresas campesinas, todo legal, asociaciones, todas esas asociaciones de campesinos fueron retomando fuerza y son actualmente lo que rige el país. Las personas que retomaron y venían del campo ya son empresarios, ya son personas renovadas, son en personas estudiadas y tienen sus propias microempresas, empresas o agriculturas familiares todavía, pero que son rentables. El régimen parcelario, la mano de obra
se fue instrumentando poco a poco con obras campesinas, con obras no actualizadas con industriales, sino más bien obras de origen campesino. El régimen parcelario se infundó, cada persona que tuviera una parcela o que tuviera a partir de una parcela hacia arriba se iba asociando, y el régimen determinaba que las personas asociadas a estas asociaciones o a estos regímenes tenían que tener mínimo una parcela guiada por el gobierno legal para poder asociarlos y generar ingresos, generar nuevas formas económicas más pudientes. Estos campesinos estaban destinados al trabajo agrario, pecuario, forestal y agroindustrial, y la tecnología pues se fue implementando como es la agroindustria con la explotación agrícola, que es de donde viene la economía de ellos. O sea, ellos pedían créditos, se les daban créditos del gobierno, legalidad de tierras, y ellos trabajaban la tierra, la araban y la producían y hacían producción agrícola para obtener beneficios económicos de estos trabajos rurales o trabajos campesinos. Es, Siguiendo con lo anterior, podemos describir que hubieron personas muy importantes, tanto opinistas como personas del gobierno que opinaron en este informe que fue realizado. Se va a mencionar a continuación los actores principales, que fueron el doctor Mario Suárez Melo, que fue el integrante principal de la creación de este informe de agricultura familiar en Venezuela y la reforma agraria. Seguido, el doctor Mario Suárez determina que tuvo un asistente o una persona muy íntegra cercana a él, que fue el técnico Iván Finot, que fue una persona que ayudó a este informe, orientados por el gobierno, orientadores del gobierno y opinistas, que fueron Carlos Andrés Pérez, que fueron Franco García Ospina, Gustavo Marten, Laura Boyer y otros opinistas del cristianismo o personas de la iglesia que también aportaron. El cristianismo tomó el poder en un periodo de tiempo, y fue por Rafael Caldera, que fue uno de los cristianos o las personas relacionadas con la iglesia que aportó a las reformas agrarias para la renovación de las agriculturas dentro de Venezuela. El doctor Víctor Jiménez, con opiniones, Raymond Natale y Soto, que fueron personas que brindaron opiniones a estas circunstancias del campesinado y fueron personas que otorgaron beneficios, opiniones a este informe relacionado con la agricultura familiar. Y pues se determina que en sí esto fue una ayuda muy gratificante de muchas personas. El doctor Mario Suárez Soto pues fue la persona que fue la que hizo el informe, o el director general del informe, y este informe es algo innovador, algo nuevo, viene de las épocas 70, de las 90 y se puede implementar actualmente, pues es la trascendencia de lo que se lleva de la agricultura familiar y la agricultura en sí del campesinado, las asociaciones campesinas que actualmente están rigiendo Venezuela. Podemos decir que en la definición de una situación que me gustó mucho y fueron esos centros agrarios, podemos decir que el centro agrario es una organización típicamente agraria que asume la personalidad jurídica de un conjunto de campesinos individual o colectivo. Podemos afirmar que estas prestaciones o estas ayudas para organizaciones, o estas ayudas monetarias, económicas, financieras, como se pueda llamar a las ayudas crediticias del gobierno, podemos decir que eran ayudas, pueden ser individuales o grupales, pero el gobierno especifica que eran ayudas grupales, porque la forma individual pues perjudicaba a otras personas que querían sí acceder a organizaciones, y más bien estas ayudas se implementaron fue grupalmente. Fue colectivo, dotados por el Instituto Agrario Nacional mismo, en un lugar determinado o en lugares próximos, y tienen como finalidad promover sin fines de lucro el desarrollo de la vida comunitaria y la organización respectiva agraria. Entonces podemos identificar unas situaciones que primero es fomentar. Los objetivos son fomentar y desarrollar las actividades económicas, sociales y culturales cívicas. También dice que puede representar los intereses comunales y participar en la defensa de los intereses particulares de sus miembros. Promover la formación de organizaciones de segundo y tercer grado para participar en la defensa de los intereses comunales y en la producción del mercado y la industria de los servicios.
También otro objetivo podría ser gestionar créditos y promover el ahorro, pues les enseñan a las personas a no desperdiciar, a ser personas de bien. Pues se puede observar que la cultura venezolana pues es un crisol que integra fundamentalmente tres familias, que entre esas familias está la indígena, está la africana. Las dos primeras, la indígena y africana, tenían culturas diferenciadas según las tribus, ¿no? O sea, venía gente de África, venía gente de los españoles a conquistar, y los españoles y otras culturas pues trajeron los africanos, y los africanos se revolvieron acá mismo con los indígenas, y también con los españoles se revolvieron. Entonces se puede afirmar que esta integración de estas tres familias, la indígena, la africana y la española, la indígena es la nativa, la que vivían acá en esas tierras venezolanas; la africana, que es la traída desde el mismo África, los negros esclavos de esa época; y los españoles, que eran los conquistadores. Todo eso determina que estas tres familias fueron las que habitaron estas tierras venezolanas. Y se puede pues observar que si hay cultura negra todavía, hay cultura indígena, que ahorita a continuación veremos cuáles son. Y los españoles pues ya se retiraron, pero pues hay, por así decirlo, mestizaje, o se revolvieron entre razas con españoles, y también hay descendencia, ¿no? Y pues no se puede decir que no hay españoles, porque también puede que hayan tenido descendencia o hayan quedado acá en esos países centroamericanos. Entonces se puede observar que son estas tres familias o estos tipos de cultura: la indígena, la africana y la española. Entonces se puede afirmar. Respondiendo pues esta pregunta para finalizar el video, que cuáles son los pueblos indígenas de Venezuela, podemos observar que son hartos pueblos y que están ubicados principalmente en unos sectores que ya veremos a continuación. Entre los pueblos indígenas más numerosos que se encuentran son los Piaroas, los Guaraos, los Yucpas, los Yanomamis, los Baris, los Pemón, los Guayú, los Maquiritares, los Panares, los Pumes y los Cariñas. Se puede afirmar que la situación de ellos fue totalmente resuelta, porque habían problemas de etnias y pues sustitución de tierras, restitución de tierras. Se podía afirmar que en 1999 es cuando ya se termina, eh, se termina la situación jurídica de los indígenas, que fue escrita por el gobierno para brindar ayudas, educación, salud. Y se puede pues decir en esos momentos que ya están solucionados sus problemas, pero todavía hay tipos de etnias. Una de las más grandes fueron los guayús, que habitaron el territorio Zulia con un 30% de habitantes en estas tierras. Los pueblos indígenas están ubicados principalmente en los estados Zulia, Delta, Amacuro, Bolívar, Anzoátegui, Amazonas y Apuré. El 90% de la población indígena está concentrado en 3 etnias o en 10 etnias: la Guayú, la Guarón, la Pemón, la Carina, la Guachivo, la Piaroa, la Yanemami, la Ñume, la Pume y la Yutpa, que son las 10 etnias más poderosas o las más sobresalientes de Venezuela. Se puede afirmar que en esas familias pues hay algunos descendientes, se encuentran distribuidos por los estados Zulia, Amazonas, Delta, Sucre, Apuré. Los Guayú pues es el pueblo indígena más numeroso, está representado por el 30% en el estado Zulia, y pues ahí podemos observar o podemos mirar que actualmente ellos están pues no exterminados, pero sí hay descendientes, y pues ellos pues sobrevivieron a la colonización española, tomaron el poder. Se puede decir que en estos momentos ellos ya están, por así decirlo, reintegrados a la sociedad, con una gobernación y un pueblo de presidente y ya establecidos.